Hoy revisitamos la historia de una nación hermana. Para ello ya tenemos el placer inmenso de contar con los criterios y sapiencia del doctor Sergio Guerra Vilaboy, quien es el jefe del Departamento de Historia de la Universidad de La Habana. El profesor, quien es estudioso de la historia de México, sostendrá un diálogo virtual con nosotros para que usted, amigo televidente, conozca un poco más acerca del hecho histórico que esta madrugada arribará a su aniversario 214. Muy buenos días, profesor. Bueno, se impone como primera inquietud que explique a nuestros televidentes por qué el grito de Dolores y por qué ese nombre. El 16 de septiembre de 1810, en un pueblecito, yo diría, del interior de lo que era entonces el Virreinato de Nueva España, el sacerdote de ese pueblo, que era Miguel Hidalgo, fue allí donde él convocó a la población, a sus feligreses, y según la historia tradicional proclamó el grito de la independencia, y eso fue el 16 de septiembre de 1810. Él estaba allí porque de alguna manera el clero, la iglesia en general, lo habían sancionado porque era un cura ilustrado, a veces también con ciertas veleidades que lo sacaban del carril al que la iglesia tenía acostumbrado a sus sacerdotes, porque él incluso había sido rector del colegio de Valladolid, era como una especie de rector de la Universidad de Valladolid, que hoy esa ciudad recibe el nombre de Morelia. Y como castigo por ser un cura ilustrado, por tener ciertas veleidades, de ir a fiestas, pero un poco fiestero, vamos a decir así, pues lo relegaron a ese pueblecito, que es donde él estaba actuando como sacerdote y convoca a sus feligreses para, según la historia tradicional, te repito, hace el grito de la independencia. Profesor, ¿cuál es la trascendencia histórica que tiene este hecho para la América? Bien, debo decirte sobre lo siguiente. El año de 1810 es un año crucial para la historia de América Latina, porque es el año en que se crean en casi todas las importantes ciudades del continente, estoy pensando en Caracas, que es donde se produce la primera, el 19 de abril de 1810, se crea una junta conservadora de los derechos de Fernando VII. Y así, en distintas capitales de Hispanoamérica, se crean juntas en 1810 que, como esa, como la de Caracas, juran fidelidad a Fernando VII, que está prisionero de los franceses que han ocupado la península ibérica. Y por lo tanto, el movimiento que iría hacia la independencia de Hispanoamérica, a partir de esa fecha, comienza siendo un movimiento de fidelidad a Fernando VII contra los franceses. Y en la misma medida en que una parte de las autoridades tradicionales se oponen a ese movimiento, ambos, los realistas, que es como se le denomina, los que defienden a los poderes tradicionales, y los criollos que están aprovechando las circunstancias para compartir el poder con los españoles, pero al mismo tiempo están jurando fidelidad a Fernando VII, en ese proceso se avanzará con el tiempo y se irá proclamando la independencia de Hispanoamérica. El primer territorio que la proclama es precisamente donde se formó la primera Junta Hispanoamericana, que fue en Caracas, y en el año de 1811 se proclama la independencia de Venezuela. Ese proceso es el que se da en México al mismo tiempo, pero en México es el único lugar de Hispanoamérica donde no se crea una junta a ese estilo, sino que es una convocatoria que hace Miguel Hidalgo y que tiene una importante diferencia, no solo formal, no es que no se cree una junta, es que Hidalgo hace lo que no hizo ninguna de esas juntas hispanoamericanas que juran fidelidad a Fernando VII en 1810. Convoca al pueblo bajo, a los indígenas, a los peones, incluso hasta los esclavos, para que se subleven, y con el paso del tiempo será para que se subleven a favor de la independencia. Y por lo tanto, la principal peculiaridad de este movimiento es que es un movimiento que nace como una revolución de los de abajo, aun cuando en un primer momento no está claro si están también defendiendo la fidelidad a Fernando VII, pues ya están por la independencia. Digo esto porque Hidalgo termina siendo prisionero de los españoles, lo ejecutan, de los realistas, y en ningún momento había formalmente
declarado la independencia, aunque en la práctica era un movimiento que iba hacia la independencia, que había acuñado sus propias monedas, que luchaba contra las autoridades realistas, que creó un gobierno en Guadalajara donde dictó las medidas más radicales de aquel momento en toda Hispanoamérica. Por ejemplo, en Guadalajara, Miguel Hidalgo abolió la esclavitud, y aunque la esclavitud en México no era una institución como en otras partes del continente donde había economía de plantación, habían varios miles de esclavos, probablemente alrededor de 40.000 esclavos en el territorio del entonces virreinato de Nueva España, y fue el primer territorio de todo el continente americano, después de la revolución de los esclavos en Haití, que se proclamó la abolición de la esclavitud. Por lo tanto, era un movimiento que nace, y ahí la gran diferencia del resto de Hispanoamérica, que nace con una impronta popular, es una revolución de los de abajo, con un programa social muy avanzado y que llevaría a que su sucesor, su heredero, su segundo, que era otro sacerdote, José María Morelos, proclamara en 1813 la independencia de aquel virreinato que ellos le recuperaron el nombre indígena y le llamaron México, la independencia de como denominaron entonces, de la América mexicana. Profesor, y luego de esta panorámica, ¿cuáles fueron las condicionantes que provocaron que ocurriese este suceso en 1810 y no antes ni después? Porque aunque las condiciones existían de descontento entre los criollos, entre la población, por los impuestos coloniales, por el monopolio del poder, por el monopolio comercial, por todas esas razones, por el crecimiento de un sentimiento de autoctonía, que en definitiva eso era lo que estaba detrás de los criollos, que ya se sentían americanos y no españoles, todo eso era algo que estaba en el ambiente y hubo un proceso que lo desencadena, porque eso podía haber ocurrido en el año 9, en el año 10, podía haber ocurrido a fines del siglo XVIII o podía haber ocurrido 10 años después, que estallara un movimiento por la independencia. Pero ¿por qué ocurre en 1810? Precisamente porque en ese momento, desde 1808, Napoleón había enviado sus tropas a España, había ocupado el territorio español, había apresado a los Borbones y puesto a su hermano al frente del reino de España. Y eso desencadenó, desde mayo de 1808, la lucha del pueblo español por su independencia. Y ahí viene el dilema, ¿qué va a ocurrir en los territorios hispanoamericanos? ¿Se van a someter a Napoleón o no? Y los territorios hispanoamericanos apuestan por oponerse a Napoleón, apoyar la lucha del pueblo español, donde se crean juntas para rechazar a los franceses y reconocer como el ley legítimo a Fernando VII, que está prisionero de los franceses. Y eso se hace exactamente igual en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, ¿qué hacemos? ¿Apoyamos al gobierno, a la monarquía creada por Napoleón en España o a las juntas que están luchando contra los franceses? No, nosotros somos españoles americanos y por lo tanto tenemos que rechazar esas autoridades constituidas. Y eso desencadena, sobre todo hace crisis en el año de 1810, porque en el año de 1810 prácticamente las tropas napoleónicas han ocupado toda España y solamente queda un pedazo de lo que es la ciudad de Cádiz en manos de los que defienden la soberanía de Fernando VII. Y se supone que eso va a caer, porque las tropas francesas parecen imparables, nunca cayó, pero en aquel momento no se sabe. Y entonces ahora, ¿qué va a suceder con los territorios hispanoamericanos? Si ya no tienen un gobierno de que legitimarse, porque en España todo quedó en manos de los franceses. Hay que crear juntas para que reconozcamos la soberanía de Fernando VII mientras ese dilema no esté resuelto. Y al crearse esa junta, ya se desencadena un proceso que se les va de las manos a los propios juntistas y a los propios realistas y comienza un proceso que va a conducir a la lucha por la emancipación.